Romanos capítulo 7, versículo 13 hasta el versículo 25. Y aquí concluiremos ya con el capítulo 7 de Romanos que estamos viendo. Y dice así: entonces, lo que es bueno para mí, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero que yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Hemos visto durante los pasados versículos cómo Pablo está hablando de que la ley le permitió conocer cuán pecaminoso era. Y nosotros podemos ver en el versículo 13 que esa ley hizo que Pablo dijera que él era pecaminoso en extremo. Es decir, cuando yo no conocía los mandamientos de Dios, yo sabía que bueno no era. Pero cuando conocí los mandamientos de Dios, me di cuenta de lo malo que yo era ante los ojos de Él. Porque en mi conciencia natural podía pensar que había roto 1 o 2 mandamientos en mi vida. Pero cuando vine a conocer toda la ley de Dios, me di cuenta de todas las veces que a lo largo de mi existencia había desobedecido a Dios, reconociendo que era malo. El sermón que vamos a ver en este día es Pablo hablando de él mismo, de cómo se siente con su naturaleza pecaminosa. Nosotros vamos a dividir este pasaje en 2 días. Este domingo, y encerraremos el último domingo del mes de la semana que viene. Este domingo hablaremos del pecado del apóstol Pablo. Y es algo que choca, porque hay mucha gente que no concibe un apóstol y la palabra pecado. Es más, vivimos en un tiempo en que hay mucha gente que no concibe que un pastor pueda pecar. Eso lo ha hecho mucho los medios carismáticos que hacen de los pastores y sus famosos superapóstoles y profetas gente que parece que son semidioses, llenos de poder, llenos de gloria, parece que son los escogidos y ungidos del Altísimo, y cuando se descubre un pecado en ellos, la gente se viene abajo hasta el punto que muchos parece que habían puesto la fe en ellos y pierden la fe un tiempo cuando ven que esos hombres tropiezan. Hermanos, ¿saben una cosa? Mis pies son de barro y los pies de Marcos son de barro y los pies de cualquier persona sobre la faz de la tierra son de barro. Y no debe chocarnos decir que Pablo era un pecador. Aun siendo apóstol, Pablo no era perfecto. Aun siendo apóstol, Pablo no era libre de pecado. Aun siendo apóstol, Pablo no era un ángel, no era un ser glorificado y cometía errores. Y eso es algo que mucho tiempo la iglesia de muchas partes, denominaciones y sectores no ha aceptado. Reconocer que un pastor peca o reconocer que Pablo pecaba. O reconocer que cualquier otro apóstol ha pecado a lo largo del tiempo que caminaron con Jesús. Pero es una realidad que tiene que hacer que tú pongas tu fe únicamente en Jesús. Porque mañana, si el pastor Juan Manuel peca, tú no te tienes que ir de caminando por fe. Caminando por fe seguirá teniendo buena doctrina. Caminando por fe seguirá buscando al Señor. Tú simplemente tendrás que ver cómo Dios trata con mi pecado, cómo Dios trabaja conmigo, cómo me lleva al arrepentimiento, incluso orar para que Dios me restaure y vuelva a servir al Señor. Pero seguirás aquí. Hoy jugamos a estas cosas. Cuando alguien se equivoca, lo abandonamos. Ayer vi una frase que me gustó mucho, que la iglesia era un lugar donde deberíamos levantar a la gente
gente, pero donde la mayoría de nosotros somos francotiradores. Estamos con el ojo en la mirilla buscando cuál es el fallo y el defecto de cada uno, hermano. Y no estamos llamados a eso. Sí que tenemos que ver a nuestros hermanos, sí que tenemos que mirar cuando se equivocan, y como hermanos tenemos el deber de ir a corregirlos y ayudarles a caminar correctamente con el Señor. Pero hay gente que parece que siente deleite, hay gente que parece que el gozo que trae a su corazón el ver errores de los demás es tremendo. Hay gente que vive pensando en errores y pecados ajenos. Y yo te digo una cosa, cuando yo conocí la palabra y vi cuán pecaminoso era yo, ya no me quedó tiempo para buscar pecado en los demás. Solo tiene tiempo para buscar pecado en otros aquel que cree que no tiene tiempo para buscarlo en él. Pero cuando tú ves a Dios y te pones delante del espejo, lo único que te dice tu corazón, convencido por el Espíritu Santo, es que Dios tiene tanto que hacer en tu vida que no tienes tiempo ahora mismo que perder para cambiar la vida de otros. Tengo el deber como pastor, así como Marcos y cualquier otro miembro de la iglesia, de intentaros hacer ver vuestros errores, sí, pero no como algo que me trae deleite, sino buscando daros también la confianza de decir, hermanos, también tenéis el deber de mostrarme los míos. Porque nuestro deseo, ¿cuál es? No disfrutar de los errores ajenos, sino intentar llevarnos juntos cada día más a la santidad, para que allí donde estemos representemos a Dios con mayor gloria y honra. Nosotros vamos a ver estos versículos y te vas a sentir identificado. Porque la semana que viene, hoy solo nos centraremos en el versículo 14, pero la semana que viene veremos los siguientes textos y tú leerás frases como: lo que no quiero hacer lo hago, y lo que no quería hacer lo termino haciendo, y lo que quería hacer no lo consigo hacer. Ves esa lucha y seguramente a ti te ha pasado. Decirle al Señor: Señor, no quiero volver a tener este carácter. Señor, no quiero volver a hablar maleducado a nadie. Señor, no quiero volver a irarme con un hermano. Señor, no quiero volver a gritarle a mi esposa. Seguramente tú has hecho esas promesas en tu corazón, no públicas, pero en tu corazón, cuando buscas a Dios y quieres cambiar. Seguramente te ha pasado y te has dado cuenta que a lo mejor a los 3 meses has vuelto a tropezar, te has vuelto a equivocar, has vuelto a fallar, y a lo mejor tú estabas como Pablo y diciendo esas cosas: lo que no quería hacer lo he vuelto a hacer, y lo que quería hacer lo he dejado de lado. Eso te va a pasar, y por eso yo pretendo que en estos 2 últimos sermones primero seas consciente de que todos los que te rodean hoy aquí pecan. El pecado de cada uno puede tener nombres diferentes. Pero es que fulano es un adúltero, vale. Es que fulano es un fornicador, vale. Fulano es un mentiroso, vale. Estás diciendo cosas que escandalizan porque se ven mucho. Pero vamos a las cosas que no se ven tanto. Fulano es soberbio. Fulano es orgulloso. Fulano es vanaglorioso. Fulano le gusta la fama. Fulano es vanidoso. Se exhibe en las redes sociales siempre una foto, un selfie, porque le encanta mostrarse. Tú conoces tu corazón. ¿Cuántas veces chequeas tus publicaciones para sumar cuántos me gusta tienes al final del día? Eso es pecado, seguramente. Lo que pasa es que hay pecados que a los ojos del ser humano son escandalosos, y hay pecados que a los ojos del ser humano son simples porque solo los tienes tú en tu corazón. Pero tenemos que recordar que el pecado no se mira a los ojos del hombre. El pecado se mira a los ojos de Dios, y para Dios es pecado. Y te voy a hacer algo y te voy a dar un consejo como amigo y como hermano. A veces es mucho más difícil luchar con los que no escandalizan, aparentemente. Porque un adulterio, uno sufre, llora, lucha contra eso, se abstiene de mirar a mujeres, de estar envuelto en mujeres, y lucha. Pero el orgullo es muy difícil, hermano. La soberbia es muy difícil, porque es muy difícil que un orgulloso reconozca que es orgulloso, y es muy difícil que un soberbio diga que es soberbio. Esos pecados duelen mucho y normalmente frenan más al creyente que otras cosas. A veces lo que es una piedra enorme la ves venir, y las pequeñas piedras son las que te hacen tropezar en el camino. Pablo nos va a hablar de eso. Hoy vamos a ver que todos somos pecadores. Hoy vamos a ver que aquí nadie está libre, y que si Jesús estuviera aquí y estuviera la mujer adúltera y nosotros al otro lado, ninguno de nosotros podríamos tirar la primera piedra. Ninguno de nosotros. Si hoy fuéramos a decir algo de algún hermano y Jesús viniera, te preguntaría y te diría: el que esté libre de pecado que tire la primera. Y ninguno la tiraríamos. Tiraríamos la piedra al suelo. Sabríamos que también nos equivocamos. Sabríamos que no somos nadie para tirar piedras sobre otras personas, sabiendo que la primera piedra nos la tendríamos que tirar a nosotros mismos. ¿Sí o no, hermanos?
Pero por otro lado, también pretendo, y lo vamos a ver en el texto, que no te sientas cómodo. Porque el cristiano reconoce que todos los que estamos aquí son pecadores. Pero habrá una diferencia entre los que son cristianos y los que no. Y la diferencia será cómo nos relacionamos, cómo reaccionamos y cómo vivimos con la lucha que tenemos contra el pecado. Porque veremos a un Pablo que sufre. Veremos a un Pablo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Veremos a un Pablo que odia equivocarse. Veremos a un Pablo que odia fallar a Dios. Veremos a un Pablo avergonzado. Veremos a un Pablo sufriendo contra sí mismo. Porque lo que está provocando muchas iglesias es que la gente diga, bueno, al fin todos somos pecadores, no pasa nada. El verdadero creyente no está cómodo cuando peca. El verdadero creyente sufre. El verdadero creyente lo pasa mal. Y por último veremos la guerra espiritual del creyente con el pecado la semana que viene. Veremos que esa lucha la tienes tú y la tengo yo. Y te daremos incluso algunos consejos y algunas herramientas de cómo vencerla. Porque la idea será que después de estas 2 semanas no salgas de aquí diciendo, bueno, todos pecan. La idea será que salgas de aquí diciendo, todos pecamos, pero Dios me ha dado medios para pecar cada día menos. Hermano, yo sé que tú no vas a dejar de pecar, pero como creyente yo sé que tú vas a pecar cada vez con menos frecuencia. No vas a pecar igual cada día. No vas a pecar en las mismas cosas cada día. Si te das cuenta, un creyente no está 10 años con el mismo pecado. Vence uno y luego gira y se da cuenta que tiene otro problema. Es una lucha constante, pero somos perfeccionados. Eso es una promesa bíblica. El que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta que Cristo venga. Entonces hoy vamos a centrarnos solo en el versículo 14 y lo vamos a leer otra vez. Pablo dice lo siguiente, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¡Wow! ¡Qué palabras duras! ¿Te imaginas al apóstol Pablo? Un hombre inspirado por el Espíritu Santo para escribir multitudes de cartas que hasta hoy enseñamos. Un hombre que recibió esa tremenda revelación de parte de Cristo, al que Cristo fue a buscar directamente en el camino de Damasco, y que ese hombre empieza a decir, soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entran ganas de decir, bueno, yo podría ser apóstol entonces. Porque si Pablo está diciendo, soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, yo me relajo. Porque ¿quién soy yo? Entonces yo puedo estar tal y como estoy tranquilo. Hermanos, tenemos que entender una cosa. ¿Qué quiere decir Pablo con ese versículo? Porque los que lleváis siguiendo la serie, si nosotros entendemos que Pablo dice que es carnal y si nosotros entendemos que Pablo dice que es esclavo del pecado, eso contradice todo lo que la Escritura dice. Porque la Escritura nos enseña que en Cristo somos libres del pecado y lo hemos visto. La Escritura nos ha enseñado que por la gracia de Dios el pecado ya no nos domina. La Escritura nos ha enseñado que ahora somos espirituales y no carnales. Entonces, ¿qué es esto que está pasando? Es por ese motivo que si tú ves la iglesia, incluso dentro de la iglesia reformada, gente que ama la buena doctrina, verás que hay diferentes opiniones. Hay gente que va a decir y te va a explicar que es Pablo hablando de otra persona, que es imposible que Pablo se esté refiriendo a sí mismo, porque Pablo es un apóstol y nunca va a decir un apóstol que es carnal y vendido al pecado y que lucha con el pecado y que se equivoca y que tropieza. Pero hay otra versión que te va a decir que sí que es Pablo. Porque Pablo siempre habla en primera persona. Pablo cuenta sus propias historias. Pablo habla de sus luchas, de sus debilidades. Podremos ver en Corintios donde Pablo habla de su aguijón de la carne, cuenta sus experiencias. Pero esa gente te va a decir, vale, es Pablo, pero era el Pablo antes de ser cristiano. Pablo está definiendo lo que él era cuando no era creyente, cuando no había nacido de nuevo. Porque ahí sí que era esclavo del pecado. Ahí sí que era un pecador normal. Porque nosotros veremos que en Romanos 8 empezamos a ver cosas gloriosas. Cosas de quién condenará a los hijos de Dios, quién acusará a un escogido de Dios. Es un capítulo que ya habla de victoria, ya habla de un triunfo espiritual. Y mucha gente cree que aquí es Pablo antes de conocer a Cristo y Romanos 8 es Pablo después de conocer a Cristo. Pero la tercera explicación, y es en la que yo me siento identificado, es que este Pablo que dice que es carnal, que es vendido al pecado, que lo que no quiere hacer lo hace, que comete errores, que lucha contra la carne, yo creo que es el Pablo normal, convertido y creyente. Porque yo me siento como creyente identificado con ese hombre. Porque cuando yo miro Romanos 8, que habla de victoria frente al pecado, que habla de gloria, de tener confianza, que Dios me espera con un triunfo, de que nadie me va a poder condenar, de que nadie me va a poder acusar, porque soy un hijo de Dios, yo esa vida no la conozco todos los días en mí.
Hermanos, la realidad es que Romanos 7 y Romanos 8 van juntos. Que la vida del creyente un día está sufriendo contra el pecado y otro día vence al pecado. Que hay días buenos en los que dices, parece que hoy lo he hecho todo bien para Dios. Y hay días que te equivocas y sufres y lloras y tienes que arrepentirte y te duele el corazón porque el Espíritu Santo trae culpa a tu corazón. Entonces yo me decanto por esa opinión, que es el Pablo creyente. Pero lo que trae controversia es como un creyente empieza a decir que es carnal y que es vendido al pecado. Y lo que yo voy a hacer en este tiempo que me queda es explicaros ese versículo, para que entendamos bien lo que quiere decir, para que nos sintamos identificados y para que nos vayamos a casa con un aviso de parte de Dios. La primera cosa, el primer punto que quiero compartir con vosotros es el siguiente. Pablo había dicho, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Existen dos cosas diferentes y me voy a apoyar en el capítulo 5 de Gálatas y el versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17, el propio Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pablo está hablando de dos naturalezas, el deseo de la carne y el deseo del espíritu, y dice Pablo que estos se oponen. Hermano, tú eres, no sé si conocerás este personaje, ¿te suena el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Te suena ese personaje que a ratos era un monstruo y a ratos era un señor elegante y ordenado? Pues eso es lo que tú eres. Tú tienes una lucha interna. En ti viven dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. No eres un ángel. No estamos en un cuerpo glorificado. Vivimos aquí, en un cuerpo manchado por el pecado. Y lo primero que está diciendo Pablo es que la ley es espiritual y yo soy carnal. ¿Y qué dice a los Gálatas? Que estas naturalezas se oponen. Hermano, por eso tú a veces te sientes mal. Y te voy a decir cosas que seguro que tú has experimentado. No vale la pena ser cristiano. Soy un hipócrita. ¿A quién quiero engañar? Esas cosas te pasan a ti por la cabeza y me pasa a mí. A mí me pasan todavía más porque cuando yo me equivoco digo, es que yo no valgo ni para ser pastor. Yo no soy digno de predicar. Yo no debería estar ahí arriba. Es una lucha eterna. Uno parece bipolar, parecemos esquizofrénicos. Un día estamos agresivos, otro día estamos en calma. Unos días reímos, otros días lloramos. Vienes un domingo a la iglesia gozoso porque mañana triunfaré en la mañana, porque Él ha vencido, porque ay, y la misma canción el domingo siguiente, ay, porque triunfaré mañana. Es muy extraño. Nuestras emociones se vuelven locas. Nuestras emociones están confundidas. Un día me siento victorioso, otro día me siento derrotado, un día me siento cristiano, otro día me siento un fariseo hipócrita y religioso. Un día quiero servir, otro día quiero desistir, un día quiero ir a la iglesia, otro día quiero quedarme entre las sábanas. Pastor, ¿esos no son cristianos? Sí son. Eso es tú y somos nosotros. Eres tú y soy yo todos los días. Esa es la vida del cristiano. Por eso algo no me gustaba a mí. Cuando yo estaba en el movimiento pentecostal, hay una cosa que no me gustaba. Que cada vez que le preguntabas a un hermano cómo estaba, te respondía, en victoria. Y yo decía, pues yo no soy creyente porque yo no estoy todos los días en victoria. Y hay gente que te decía, bueno, no estoy en victoria, pero lo profetizo. Digo, no, hermano, ¿cómo estás? Estoy hecho caldo, hermano. Estoy fatal. He venido aquí porque Dios me ha traído, pero no tenía ganas. Estaba arrastrándome, estaba abatido, estaba mal, pero si no llega a ser que Dios en mi corazón me dice, ve, tienes que ir, no te puedes quedar sentado, no te puedes entregar a ese sentimiento. Esa es una realidad. ¿Quién te ha enseñado que siempre tienes que tener victoria en tu corazón? ¿Somos más que vencedores? Sí. ¿Vamos de victoria en victoria? Sí. ¿Vamos de gloria en gloria? Sí. Pero no te sientes así todos los días. Por eso hay semanas que ni vienes a la iglesia. Que el pastor te pregunta, ¿por qué no viniste? Ay, pastor, estuve enfermo. No, dime la verdad. Pastor, no me apeteció, está fatal. Tenía ganas. Vale, sé sincero, vamos a trabajar con eso. Tampoco quiero que os acomodéis a ese sentimiento como si fuera normal y os quedéis de esa manera. No debéis entregaros a eso. Porque estás deprimido y al trabajo vas. Porque si no, no se come. Pues también tienes que venir aquí. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo no te va a quitar la depresión, el trabajo no te va a quitar la angustia y el trabajo no te va a traer paz. Pero venir aquí, la palabra de Dios, un tiempo de comunión y de alabanza y el poder que tiene la Escritura puede tocar tu corazón y salir de aquí fortalecido. Quedarte en casa no te va a hacer mejor, pero venir aquí puede cambiar cómo te estás sintiendo completamente, hermano.
Por eso, hermanos, tenemos que confiar primeramente en que tenemos esa lucha. Y yo quiero darte ese ánimo, no tires la toalla. No tires la toalla cuando te sientas menos cristiano. No tires la toalla cuando sientas que el resto crece y tú no. No, hay gente que aparentemente crece, pero seguramente están muy disimulados. Intentan tapar la realidad. Si todos fuéramos honestos y transparentes unos con otros, veríamos que todos tenemos luchas. Si fuéramos transparentes unos con otros y yo les confesara a cada uno mis debilidades, mis tentaciones y mis problemas y tú las tuyas, verías que aquí parece que ninguno es creyente, pero es la realidad, es una lucha constante. Y te voy a decir algo, no hay mejor lugar para confesar un problema, una debilidad, una tentación o incluso un pecado que con hermanos que te aman. Porque llevarlos solos no ayuda, hermano. Y a mí me encanta decir, hermanos, oren por esto. Yo ayer mismo le abrí el corazón a los hombres. Les dije cosas que pasaban por mi cabeza a veces. Les dije cosas que en el pasado habían pasado por mi corazón. Y ellos también se abrieron con algunas luchas, con algunos problemas, con algunas debilidades. ¿Qué vamos a hacer? Pastor, es que hay mucho hipócrita, luego lo cuentan. Si vamos con esa mentalidad, nunca vamos a avanzar. Pastor, pero ¿no le da miedo que lo traicionen? No, lo superaré, ya lo han hecho. Pero yo no voy a dejar de darle confianza a alguien nuevo porque otro en el pasado me ha traicionado. Es como esa gente que un hombre la traiciona y dice, todos los hombres son iguales. ¿Has estado con todos? No, he estado con uno, pero me hizo mucho daño. Bueno, pues ese es así. Ese es así. Lo peor que podéis hacer en la vida, ¿sabes qué es, hermano? Generalizar. Hay gente que te dice por la calle, yo no voy a la iglesia porque los cristianos son hipócritas. Los cristianos no son hipócritas. En la iglesia hay hipócritas, pero no son los cristianos. No son todos iguales, y lo hemos visto en la palabra, hay trigo y hay cizaña, hay vasos de honra y vasos de deshonra. En la casa de Dios habrán vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Habrá gente que estará eternamente con Dios y gente que no, que habrá vivido una religión pero no habrá tenido una relación sincera con el Señor, no habrá tenido un verdadero arrepentimiento. Pero eso es una realidad que Pablo está diciendo. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, porque yo he nacido en este mundo de carne. No está diciendo yo soy carnal como un carnal impío y pecador. No está diciendo yo nací y soy heredero de Adán. Y nosotros hemos visto que el pecado de Adán afectó a todo el mundo. Y que aunque tengamos el Espíritu Santo que nos convence de juicio, justicia y pecado, aunque tengamos el Espíritu Santo que nos conduce a toda la verdad, seguimos fallando y nos seguimos equivocando. Mira lo que leía el pastor Marcos esta mañana. Orad y velad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu siempre va a querer obedecer a Dios. Tu espíritu siempre va a querer darle la gloria a Dios. Tu espíritu siempre va a querer venir a la iglesia. Tu espíritu va a querer seguir orando esta noche. Vas a salir de aquí, tu carne te va a decir, ponte la tele, descansa. Y tu espíritu no, tu espíritu querrá orar más, querrá ver otro sermón, querrá salir con los hermanos, combatir y hablar de cómo les afectó hoy la palabra. Pero tu carne no, tu carne es débil. Tu carne quiere que te quedes en el sofá. Tu carne quiere que te distraigas. Tu carne te dice, no seas fanático, ya has ido una horita a la iglesia, suficiente. Ya has cumplido con Dios. No, hermano, y esa lucha va a estar siempre. Y te digo una cosa, en una guerra, solo va a ganar quien alimentes más. Si te hinchas a ver la tele, a escuchar la radio y a hacer planes, actividades lúdicas, tu carne va a estar fuerte. No te digo que estés pecando, ni engañando a tu esposa, ni mintiendo, ni robando. No, estarás distraído simplemente. Y esa distracción hará más fácil que mañana tropieces. Pero si alimentas tu espíritu teniendo comunión con la iglesia, viniendo a escuchar la palabra, viniendo a las oraciones, viniendo a los estudios, compartiendo con los hermanos, yo ayer, te lo digo en serio, yo ayer tuve un momento maravilloso con los hombres. Fue muy edificante, tanto que lo vamos a repetir una vez al mes. Hermana, traiga a su marido a esas reuniones. Porque yo salí dispuesto a cambiar. Claro que no cambié ayer. Pero tengo muchas cosas claras. Sé que cometo muchos errores. Y quiero ser un mejor esposo. Y los padres querrán ser un mejor padre. Pero creemos a veces, nuestra carne nos dice eso, un sábado y el domingo iré a la iglesia. Tengo 2 días libres, sábado y domingo, y voy a ir los 2 a la iglesia. Eso es lo que tu carne te dice. Pero yo te digo una cosa, yo no he podido pasar mejor fin de semana que estando ayer aquí escuchando la palabra con hombres y esta mañana escuchando también la palabra y recibiendo la edificación de estar con mis hermanos. Hermano, venir a la iglesia no es una pérdida de tiempo, es una inversión por tu vida espiritual. Hermanos,
Esa lucha es real. El propio David en el Salmo 51 dice, en iniquidad me formaron mis padres. El hombre conforme al corazón de Dios dice, a mí me formaron en pecado, es decir, nací un pecador. Esa es nuestra naturaleza. Tú vas a caer y vas a tropezar. La palabra de Dios dice que 7 veces cae el pecador y de todas los levanta el Señor. No, dice 7 veces caerá el justo y de todas los levantará el Señor. Es decir, Dios da por hecho que sus hijos van a caer. David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no, iglesia? Y no cometió adulterio, no mandó, es que no lo hizo ni medio bien. O sea, me he acostado con ella, pero estoy arrepentido. ¿Qué va? Me he acostado con ella, he mandado a su marido a primera línea de batalla para que se lo carguen. O sea, esto. Yo veo mentes criminales en la tele y ese hombre tiene mejor el coco para matar que muchos que salen ahí. O sea, ahí tuvo que llegar el CSI con las pruebas. Si no manda Dios al profeta a decir, David, te he pillado, ahí no se entera nadie, lo hizo muy bien. Lo maquinó perfecto. Me asomo, la deseo, soy rey, puedo tener a las mías y a las que quiera. Ya rey, pero esta es de otro, a las que quiera, pero tiene a las que quiera, soy rey. Tráenmela. También la otra no se cortó, tengo un soldado pobre que a lo mejor gana 1.500 y tengo al rey. O sea, a ver, hablar mal de David está bien, pero Betsabé no se quedó para atrás. Que a veces solo miramos el pecado de David, pero la señorita, ¿qué hacía bañándose con la ventana abierta? Yo no digo nada. Sabiendo que esa ventana seguramente daba a casa del rey. A lo mejor ya se había exhibido otras semanas. Yo no sé lo que pasó ahí, yo solo sé que fue un error tremendo, que le costó a David una hija violada, un hijo asesinando a otro hijo que le quitar el trono y lo tuvieron que matar. Y él que casi pierde el trono, hasta el punto de tener que ir a los pies del Señor y decir, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Hasta el punto de tener que ir y decir, ¿sabes qué? Déjame, ya no seré rey, pero al menos déjame ser tu hijo. Y Dios lo restaura y Dios lo perdona. Y seguramente yo nunca diría que David dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Porque un hombre conforme al corazón de Dios es eso. Un hombre que se equivoca, pero un hombre también que paga las consecuencias de sus actos. Y que después de que pasan las consecuencias no reclama, ya me has castigado lo suficiente. No, merecías morir. Todo lo que te estoy haciendo es poco. Así que ve y pídeme perdón todos los días. Hermano, la prueba de que eres creyente no es que te arrepentiste una vez, hiciste una oración y dijiste, me arrepiento de mis pecados. Es que te sigues arrepintiendo cada día. El arrepentimiento no es una cosa que hacemos una vez, es un estilo de vida. Vivimos en constante arrepentimiento por nuestros pecados. Segunda cosa que vemos en el versículo. Primero dice que Él es carnal. Y nos tenemos que preguntar una cosa, ¿cristianos carnales? ¿Eso existe? Yo he visto enseñanzas que hablan de eso. Solo usando un versículo de Pablo diciendo a unos hermanos, os tengo que hablar como a carnales. Pero vamos a ver esa realidad. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3 dice lo siguiente. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad ni siquiera aún podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, Pablo se está refiriendo a los hermanos de Corintio que antes había hablado y los había llamado santos del Señor, cristianos, hermanos, amados del Señor, y ahora dice, os tengo que hablar como a carnales. Pablo no está diciendo un cristiano es carnal, Pablo está diciendo, os estáis portando como carnales. Sois creyentes y yo lo creo porque veo a Cristo en vuestro corazón. Sé que amáis a Dios, pero vuestras actitudes parece que no lo sois. Eso es lo que Pablo está enseñando y esa es la realidad. Un cristiano no puede ser carnal porque un cristiano no es dominado por la carne. Un cristiano no sigue los impulsos y los deseos de la carne. Un cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está enseñando ahí es que ellos, a pesar de ser cristianos, estaban empezando a portar como impíos. Y mira el motivo que les da al final del texto. Dice, todavía sois carnales, porque habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Pablo está diciendo, la mayor prueba de que os estáis portando como el mundo es que tenéis peleas entre vosotros. Era una iglesia donde un hombre se había llegado a acostar con su madrastra.
Era una iglesia donde habían pasado todo tipo de pecados, pero Pablo dice, la prueba de que sois carnales no es ni siquiera lo que ha hecho ese hombre. La prueba de que os portáis como carnales sois vosotros. Es la enemistad. ¿Sabías que la palabra de Dios dice que si alguno aborrece a su hermano no es de Dios? Hermano, una vez el pastor Miguel Núñez dijo una cosa: si un cristiano está luchando contra otros cristianos, está peleando la batalla equivocada. Hermano, nuestra lucha es contra Satanás. Nuestra lucha es contra el mundo y contra el pecado, pero nunca contra nuestros hermanos. ¿Saben qué? Lo que pasa es cuando no ves a la gente como familia. Yo siempre digo que el secreto está en la palabra hermano. No se puede decir a la ligera. Tú sabes lo que es un hermano. Un hermano no es alguien que cree como tú. Mi hermana y yo no creemos las mismas cosas. Yo soy cristiano y mi hermana no. Yo soy conservador, mi hermana es extremadamente liberal. Yo soy pro orden divino, mi hermana es súper feminista. Yo creo que en casa el líder es el hombre, en casa de mi hermana ella es la líder, claramente. Y así podría seguir con una lista inmensa, pero nunca dejará de ser mi hermana. Porque hermano no es simplemente el que hace todo como yo, piensa en todo como yo. Hermano nunca deja de ser hermano. Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que conocen la voluntad de mi Padre y las hacen. Primeramente Jesús dice que hermanos son creyentes, gente que sigue a Dios. Pero mira, Dios dice que haga eso y mira lo que hace ese. No es mi hermano, entonces haces tú todo lo que Dios pide. Entonces nadie es hermano. No llevemos las cosas al extremo. Cuando yo reconozco que todo creyente peca, que todo creyente se equivoca, yo voy a extender mi mano a los hermanos. Nunca voy a extender la puntilla. A la gente aquí no le gustan los toros, a mí tampoco, pero parece que somos esa gente que va clavando banderillas encima del lomo. Parece que la iglesia es ese lugar donde pasa alguien y te pone 2 banderillas, un poquito más de sangre, otras 2 banderillas, un poquito más de sangre. Y cuando ya estás medio hecho polvo, llega el pastor o otro y te da la puntilla, ¡plá! Toro al suelo, uno menos. Y encima nos ensañamos luego y le cortamos las orejas, la cola. No era cristiano, mira, se ha ido porque eso demuestra que no era creyente. O sea, somos la peor calaña. Eso mata a mucha gente. Nunca le harías eso a tu hermano de sangre. Tu hermano de sangre puede que te haya robado. Tu hermano de sangre puede que le pidieras dinero, te pidiera dinero prestado y nunca te lo ha devuelto. Tu hermano de sangre puede que te haya robado en el pasado una novia, a tu primer amor, todo lo que te haya hecho, y nunca va a dejar de ser tu hermano. Porque la familia nunca deja de ser familia. Yo siempre digo lo mismo, ¿sabéis por qué yo sigo aquí pastoreando? No porque sois buenos, no porque no falláis, sino porque esta es mi casa. Y una casa nunca la abandona a uno, ni siquiera cuando está quemándose. Uno primero saca a la familia. Esto no es sálvese quien pueda. Esto es caminemos juntos. Esta es mi casa. Esta es mi familia. Y aunque me cueste la vida, el dolor, el sufrimiento y la traición, seguiré luchando. Porque yo soy de los que confía que Dios todavía transforma corazones. Yo soy de los que confía que Dios todavía coge a un pecador y lo cambia. Y yo soy de los que confía que Dios todavía coge a un traidor y lo hace a alguien leal. Y yo soy de los que confía de que Dios coge a alguien adúltero y lo hace fiel. Y como yo confío en el poder de Dios y el poder de su palabra para transformar vidas, voy a seguir aquí. Porque yo quiero ver con mis ojos cómo Dios cambia a mucha gente. Yo no puedo hacerlo. Yo los llevo al despacho, les muestro sus errores, les indico el camino y no me hacen ni caso. Es como tu hijo. El mismo caso que te hace tu hijo adolescente. No te juntes con fulano y tú sabes que está con fulano. No hagas eso y tú sabes que en el recreo hace eso. Haz caso al profesor, no hace ni caso en clase. Deja de querer ser el payaso de la clase, presta atención y cada 2 por 3 te llaman. Fulanito, toda la clase cascando. A que tú no vas a desistir. Pues conmigo va a pasar lo mismo. Yo creo que Dios cambia vidas. Y también te animo a una cosa, sigue creyendo que Dios va a cambiar a tus hijos. Sigue creyendo que Dios va a cambiar a tu marido. Sigue creyendo que Dios va a cambiar a tu mujer. No pierdas la esperanza, porque Dios es poderoso. Pablo está diciendo, os tengo que hablar como carnales. No somos carnales, pero a veces nos portamos como tal. Nos portamos como tal. Nuestro testimonio es malo, es feo y no representa bien al Dios santo que decimos adorar.
Por eso a veces Dios dice, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, hermano, te puedes equivocar, pero yo quiero decirte unas cosas simples para que veas la diferencia entre quien es carnal de verdad, quien es mundano y quien es cristiano. Número 1, el cristiano a veces peca, pero el mundano practica el pecado. El cristiano se equivoca, pero el mundano lo hace constantemente, es una práctica habitual. Segunda cosa, el cristiano confiesa el pecado aunque le suponga ser avergonzado. El mundano lo encubre y lo disfruta en secreto. El cristiano sabe que si decir que ha hecho eso le puede quitar el trabajo de la iglesia, le puede quitar un cargo en la iglesia donde congrega, o puede hacer que pase vergüenza delante de los hermanos. Wow, nunca esperaba que fulano hiciera aquello. Pero lo va a confesar, porque el cristiano sufre con eso en su corazón. Uno dice, no, ya le he pedido perdón a Dios, pero en tu corazón te dice, ya, pero tu pastor lo tiene que saber, tus hermanos lo tienen que saber. No puede ser falso. Y aunque sea vergonzoso, lo saca a la luz. Porque el cristiano no aguanta con una cosa oculta aquí dentro. El mundano no, el mundano lo sigue tapando, lo sigue ocultando, lo sigue haciendo por la espalda. Mira, el cristiano es aquel que si se toma una copa de vino y hacen una foto a la mesa, no aparta la copa. El mundano es aquel que la aparta. Vas a hacer una foto, estamos comiendo, esperaos, poner las copas ahí al principio, que se vea más sanita la mesa. Eso son tonterías, hermano, no hay nada que me haga más gracia que esas cosas. No hay nada, porque está tan mal el que la aparta como el tonto que lo ve y lo único que ve en la foto es, mira que tiene la mesa. Tiene vino. Y digo, ¿no has visto la sonrisa? ¿No has visto la alegría de estar juntos? No, tú, el vino. ¿Te pareces a mí que cuando veo películas solo veo la comida? Que cualquier cosa que veo en una película, ¿has visto qué bocata? Mira qué pinta tiene ese sándwich. No, ¿has visto el argumento? No, cada uno ve lo que le, ¿sabes? Cada uno ve lo que le interesa. En la vida nos rodean miles de cosas y solo prestamos atención a las que queremos ver. Las redes sociales están llenas de contenido, entretenimiento, pornografía, imágenes violentas, pero también tienen predicaciones, cosas divertidas, alegres. Tú ves lo que te interesa. Hay gente que se deleita con esos vídeos que graban de 2 niñas arrancándose los pelos, de uno matando a otro en un asalto. Yo no pierdo el tiempo con viendo esas cosas. El mundo ya está suficiente mal para que yo encima dedique mi tiempo libre para ver más maldad. Yo vivo una vida tensa, difícil, a veces compleja. Yo llego a casa, me voy a YouTube y pongo gorditos cayéndose. Y yo me quedo 10 minutos viendo eso. Y me río. Y me miro y digo, tú tropiezas y vas a YouTube también, fino. Pero al final uno busca lo que le interesa. Quiero saciarme. Vas a la pornografía. Mira, ¿sabes qué? A mí me interesa hoy edificarme. Te buscas un sermón. No sé. En el mundo hay de todo. O sea, en cualquier restaurante vas a encontrar bebida alcohólica y no alcohólica, tabaco y no tabaco. El mundo te va a ofrecer todo, pero no te obliga a consumir todo. Uno al final consume lo que su corazón le pide. Pastor, todos los hombres están viciados a la pornografía. No, hay hombres que no tienen ni el deseo de conectarse a la pornografía. Yo no tengo esa lucha de, sale aquí, por favor, no quiero usar ordenador. Yo no tengo ese problema. Yo puedo tener otros, pero a lo mejor es el tuyo. Porque somos tentados de nuestros propios deseos. Yo veo ahora un chavalito que aquí se levanta, se quita la camiseta y empieza a andar sin camiseta y yo voy a mirar y voy a poner esta cara de, ¿dónde vas, flipado? Pero alguna jovencita va a mirar por el rabillo del ojo como, ¿estás soltero? Porque cada uno es tentado de sus propios deseos. Cada uno es tentado de sus propios deseos. No creas que a todo el mundo tiene las mismas luchas que tú. La realidad es que todos tenemos luchas, pero luchas diferentes. Por eso dices, ¿sabes que no me entienden? Claro, porque no tienen lo mismo que tú. Pero ellos te abrirán su corazón y verás que ellos pasan otra cosa que tú no entiendes. Es que el pastor no entiende lo que yo estoy pasando con mi hijo. No tengo 2 perros, pero no tengo niños. Claro que no entiendo lo que pasa con tus hijos. Cuéntaselo a Marcos, cuéntaselo a Sergio, a Eugenio, a Carlos y te comprenderán más que yo. Pero a lo mejor yo te explico luchas del ministerio y tú no las sufres. Todos tenemos batallas, pero tenemos batallas diferentes. Por eso hay una cosa que los creyentes debéis ser, comprensivos. Tenemos que aprender a escuchar incluso cuando no entendemos lo que están pasando, pero tenemos que estar ahí para apoyar a nuestros hermanos.
Hermano, el cristiano no es carnal, porque el cristiano sufre al pecar. ¿Ves lo que Pablo dice al final? Miserable de mí, ¿quién me librará de esto? El cristiano sufre, el mundano no. El mundano mira al final y dice, no, es que son religiosos, yo no pienso igual, para seguir cómodo. Pero el cristiano pasa mal, hermano. Yo he pecado y seguiré haciéndolo de vez en cuando y me voy a equivocar y me sienta súper mal y me cuesta hasta leer la Biblia después de haber pecado. Hermano, yo he pecado y me he ido a orar, a pedir perdón a Dios y no he sido capaz ni de decir perdóname de lo mal que me sentía y no quería ni hablar con Él. He venido a lo mejor a la iglesia o a algún sitio y digo, es que no me salen ni canciones. Me empiezo a consumir por dentro, a decir, ¿quién soy yo? Pero luego voy a la palabra y veo un salmista que dice, mientras encubría mi pecado, mis huesos se consumían, pero cuando confesé mi pecado... Y la realidad es que es así, que aunque me pase vergüenza, digo, Señor, ¿sabes qué? He hecho esto y estoy fatal. Wow, es como si me quitara una mochila llena de rocas de la espalda y decir, ahora puedo volver a cantar. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Y si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Dios siempre está ahí arriba diciendo, pídeme perdón. Pero el enemigo y tu carne te dice, qué vergüenza, no hables ni con él, ni te va a escuchar, ni te va a escuchar, ni te va a escuchar. Y él está, no hagas caso a tu carne. Clama y pide perdón. Y cuando vences esa carne que te dice no lo hagas porque no te escucha y recuerdas que aunque te equivoques te sigue escuchando y dices, Señor, lo siento. Él te mira con ternura y te dice, ¿sabes qué? Aunque te has equivocado, sigues siendo mi hijo. No hagas caso a esa voz que te dice, no eres cristiano, no eres tu hijo, tu padre es el diablo. No hagas caso a esa voz. Haz caso a tu espíritu que te dice, te equivocaste. 7 veces caes, 7 te levanto, porque eres mi hijo. Confiemos en Él. Tercer punto, todos pecamos, incluso el apóstol Pablo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera cosa, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, estás mintiendo, no conoces a Dios. Como esa gente que te dice, yo no voy a la iglesia, yo tengo una relación con Dios personal y vive como un mundano. No lo conoce, es un mentiroso, no lo conoce. Dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz y tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que diga que no peca es un mentiroso, porque todos pecan. Todos pecan. Y lo está diciendo Juan, un apóstol, como diciendo, y habla de Él, dice, si decimos... No dice si decís vosotros los creyentes. Está hablando él de sí mismo, de un apóstol, que era Juan, diciendo, si decimos nosotros que no tenemos pecado, mentimos. Es la mayor mentira que puedes contar a la humanidad. Soy cristiano y ya no peco. No, sí pecas. Pero dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Su palabra no está en nosotros. La primera cosa, la prueba de que estamos en Cristo es que andamos en la luz. Si andamos en la luz, tenemos comunión con Él. Pero si andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios. La palabra andar habla de algo rutinario, de algo que haces mucho. No de he ido a la luz y me he vuelto, o he ido a las tinieblas y me he vuelto. No, habla de andar en la luz o de andar en tinieblas. Lo que define si eres cristiano no es lo que haces una vez. Es lo que haces normalmente. El cristiano es alguien que normalmente hace buenas obras y a veces se equivoca. El mundano es aquel que normalmente hace las cosas mal y a veces hace algo bueno. Y a veces hace algo bueno. Tú sabes lo que eres. Otra cosa que ha dicho Juan, estamos en la luz si tenemos comunión unos con otros. Hermano, no te dejes engañar. Y Dios habla que esa gente es mentirosa. Quien no tiene comunión unos con otros está en tinieblas. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo te relacionas con los otros creyentes? Hermano, no puedes tener relación con la cabeza si no tienes relación con el cuerpo. Tú no puedes venir a mí y decir, pastor, quiero una cita con usted, pero solo con su cabeza. Yo me quedaría mirando asombrado y diría, ¿y cómo lo hago? Normalmente no puedo separarlos, no van uno sin el otro. Y hay gente que con Jesús es así, Jesús, yo te amo a ti, pero no amo a tu cuerpo.
Yo amo la cabeza, pero no amo el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesús dice, si no tenéis comunión unos con otros, no estáis en la luz. Hermanos, si cuando acaba el culto sales corriendo, si cuando acaba el culto no tienes un tiempo de comunión con tus hermanos, si durante la semana no te acuerdas de ellos, si no tienes contacto con ellos, si no te comunicas con ellos, si no hablas con ellos, si eres como un ermitaño cristiano que solo tú o tu casa o tu pareja o tú mismo, tu fe y tus cosas, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El más perdido entonces eres tú, hermano. Yo a veces como con hermanos aquí. Ahora estamos teniendo la costumbre de que cada domingo a veces salimos para tener un tiempo de comunión. Mira que el bolsillo le pasa factura. Siempre quiero ir a un sitio barato, pero me acuerdo que hay bolivianos por aquí que por 12 o 13 euros te ponen platos de 1,5 metros. Y yo estoy luchando con la gula, hermano, ora por mí. Es mi batalla. Es mi batalla. Yo cuando llego allí pienso, una ensaladita, Juanma, una ensaladita. Pero luego veo el menú y digo, pone fritada, pone sancocho, pone pique macho y una ensalada. ¿Dónde voy a pedir una ensalada? Por favor, sacrificadme ya y echadme a los leones. Pero es maravilloso. Sales, comes, te ríes, preguntas cómo están en la fe, te hablan de cómo les sentó la palabra. Te felicitan a veces por el sermón y eso también a uno le da más ganas de seguir preparándose y estudiando para el próximo. El otro día alguien me decía, pastor, se nota que últimamente está dedicado a la obra. Se le ve como más con Dios. A mí eso me alegró. Pero yo he soñado con eso, de poder estar todas las horas aquí. Y no es un trabajo que muchos vagos lo hacen de 3, 4 horas. No, quítense de la cabeza que el trabajo de pastor es trabajo para dormir y venir al culto. No, es así. Normalmente son más de 8 horas diarias. Más de 8. Para dar el domingo un buen plato de comida. Mano, yo no cocino microondas para ustedes. Yo cocino a fuego lento. Porque ustedes se merecen. Han salido de casa con sus hijos, con la esperanza de escuchar a Dios. Y yo tengo que darles palabra de Dios. Es lo único que Dios me pide. Nada más. Nada más que eso. Pero la realidad es esa, hermano. Ese tiempo de comunión a mí me hace tener un domingo feliz. A lo mejor salía de aquí antes a la 1, llegaba a casa a 1:30, 2 menos cuarto y me pasaba la tarde en el sofá. A lo mejor si tengo comunión con los hermanos llego a las 6, pero realmente siento que el domingo está mucho mejor. Acabas de comer y uno, un cafelito, pastor. El café de la tarde. Ahí ya sale encima una tartita de queso con frambuesa. He vuelto a decir que cada uno solo piensa en lo que le interesa y como veis, yo y la comida somos uno. Yo soy una sola carne con clicia y con la comida. Pero hermano, necesitáis tener comunión con la iglesia. Si tú dejas de venir un domingo y esas cosas, te va a afectar mucho, te vas a enfriar, te vas a sentir cada vez más distante. Hay gente que ha estado un par de meses sin venir y ha venido tanta gente y tanto invitado que dice, he mirado el sitio, es el mismo lugar, ¿dónde estoy? Es que pasa. Y uno me dice, pastor, es que ya no me siento como en casa, antes era mejor. Digo, no, yo llevo aquí todos los domingos y yo me he adaptado a la gente nueva, yo sigo en casa. Eres tú el que porque se ha ido ahora se siente un extraño. Hermano, la familia no es un núcleo de 4 personas. En cuanto a Cristo, cada día Dios añade a los que han de ser salvos. La familia no puede parar de crecer. Y cuando amas tu casa es hermoso ver que cada día la familia crece. Hermano, la diferencia es que el cristiano peca y el creyente lo practica. El cristiano a veces se porta como el que está en las tinieblas, pero el impío vive en las tinieblas. Hace las cosas mal. Charles Spurgeon dijo, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Una oveja saldrá así, se frotará en la pared, querrá quitarse eso. El cerdo no, sale fresquito, mírame, qué sucio voy. Y vuelve al lodo, y vuelve al lodo. La oveja se siente sucia. Y tú tienes que ser así. Hermano, a veces te va a pasar que vas a caer a lo mejor en fornicación. Y te vas a dar cuenta que lo vas a hacer y a los 10 minutos te vas a poner a llorar. Que la otra persona te va a mirar y, ¿pero qué haces? ¿Tan mal has sido? No, tú no me vas a entender. Yo no tenía que hacer esto. Eso es una prueba de que eres creyente, no de que no eres creyente. Porque si no eres creyente lo vas a hacer y la vas a abrazar, la vas a besar, vas a estar feliz, vas a quedar para mañana. Pero si eres creyente lo puedes llegar a hacer un día. O una mentira o un grito a alguien.
Y al momento te vas a poner a llorar como diciendo, yo esto no es lo que quería para mi vida. Lo pasas mal. Hermano, si te sientes mal por algo que estás haciendo mal, sigue viniendo a la iglesia porque es tu lugar. Este es el lugar donde cada domingo nos reunimos gente que sufrimos cuando tratamos mal a nuestra esposa. Este es el lugar donde cada domingo nos reunimos esposas que saben que lo están haciendo mal con sus maridos. Este es el lugar donde cada domingo se reúnen padres que saben que están fracasando con sus hijos. Este es el lugar donde cada domingo se reúne gente que ve el pasado y dice, ¿qué he hecho? Destrocé mi hogar. Este es el lugar donde hay mucha gente con culpa, pero que salimos todos refrigerados pidiendo perdón con ese peso fuera. Y alguien más grande que nosotros que dice, tú fallaste, pero yo ya pagué por tus pecados. Y pagué por los de ayer, por los de hoy y por los de mañana. Número 4, quedan 10 minutos y voy a apresurarme. Pablo confiesa que es pecador cuando nos habla del aguijón de la carne. ¿Recuerdan el famoso aguijón de la carne de Pablo? Vamos a hacer la lectura rápida. Está en 2 de Corintios 12, el capítulo, versículos 1 al 10 y dice: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Ese texto en alguna iglesia gusta, ¿eh? Voy a pasar a las revelaciones, hermanos. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hoy tenemos mucha gente también que ha ido al cielo, ha ido al infierno, ha visto a Michael Jackson, al Papa, y no sé. Yo no me creo a ninguno porque cada vez que lo cuentan el cielo es diferente, y a mí me extraña mucho, pero Dios sabrá. No grites. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. ¿Has visto de lo que se va a gloriar Pablo? No de las revelaciones, sino de las debilidades. Hoy la gente quiere mostrar a la iglesia sus dones, sus talentos y ocultar sus debilidades. Y Pablo está diciendo, yo podría hablaros de todo lo que he visto, de todo lo que... y solo voy a gloriarme en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. ¿Has visto Pablo? Sería sensato porque si digo todo lo que he visto, no sería mentira, pero no lo voy a decir para que nadie me tenga por encima. Wow, yo y la gente, hermano, yo te revelo el sueño, yo te cuento el sueño, a mí Dios me ha mostrado. Hoy la gente al revés, quiere que se le tengan como superhéroes de la fe. Y Pablo dice, yo podría haberte contado todo lo que Dios me ha mostrado y me voy a callar para que sigas siendo para ti un simple hombre más. Hermano, dice mucho también cuando la gente quiere exhibir todo lo que Dios le muestra. Todo lo que Dios me ha contado. A mí Dios me ha dicho. ¿Sabes lo que le estás diciendo a la gente así? Le estás diciendo, a ti no te habla. A mí me habla directamente. Eso es horrible, hermano. Haces que la gente se sienta menos cristiano que otros. Y te vuelves el oráculo. Hermano, ora por mí, a ver si a ti te dice algo, porque a mí no me habla nunca. Y provocas que la gente se sienta menos creyente, menos espiritual. Eso es horrible. Cuiden esas cosas. Si Dios te dice algo, te callas. Si Dios te muestra algo, te callas. Si sueñas algo, te callas. Como mucho en tu casa. Pero eso de exhibirlo, ¿para qué? Para parecer más espiritual, que tienes más relación con Dios. ¿Sabes qué pasa? Normalmente quien exhibe mucho, cuando tropieza, también cae mucho. Porque la gente te tenía en un pedestal, ¿no? El santo, el elegido. Y cuando cae, no eras aquí, Dios no te mostraba tanto, no estás tan lleno, tan espiritual. ¿Qué has pasado? Es mejor que la gente te tenga aquí, ¿sabes dónde? Donde está todo el mundo, alguien normal. Que si a mí Dios me habla, a ti también. Que si a mí Dios me dice cosas en la palabra, a ti también. Que si a mí Dios me escucha, a ti también. Por eso no tienes que ir corriendo siempre, pastor, ora por mí, ora tú, hijo, porque Dios también te escucha. Porque Dios tiene un canal abierto no con los pastores, sino con su pueblo. Y tu oración incluso a veces es mejor que la mía. ¿Sabes por qué? Porque me vas a decir, pastor, ora por mi hijo. Pero no hay oración más sincera que la de la propia madre. Tú vas a orar con dolor, tú vas a orar con sufrimiento, tú vas a orar con ternura, vas a orar 1 año, 1 hora, 2 horas. Yo voy a orar 10 minutos por tu hijo. Porque no es el mío. Y no lo siento tanto. Y no puedo orar por todo de 20 horas. Pero Dios te escucha también. Ora porque Dios te escucha, hermano. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado para el Señor para que me lo quite, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
¿Saben? Toda la gente dice, ¿cuál era el espino de Pablo? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? No lo dice. Dice que era un enviado de Satanás que le bofeteaba. Unos dicen enfermedades, otros dicen un pequeño defecto físico, otros dicen una pequeña minusvalía. No lo sé, no lo dice, pero dice por qué le da a Dios el aguijón. Para que no me enalteciera. Uy, Pablito, tienes un corazón como cualquiera de nosotros, que cuando Dios lo usa mucho se puede volver soberbio. Y para que no se te suba la cabeza, Dios te ha traído un aguijón. Hermano, Pablo siempre se ha desnudado. Lo que quiero hacer no lo hago, me equivoco, me dieron un aguijón para que no me enaltezca porque me dieron revelaciones extraordinarias. Pablo está diciéndole a los creyentes, soy normal, como vosotros. Hermano, Dios conocía el corazón de Pablo y sabía que si le daba tanto y no le ponía un aguijón, a lo mejor Pablo se volvía un soberbio. ¿Cuántos líderes religiosos hoy lo son? Que empezaron con un grupito en el salón de casa y ahora tienen una macroiglesia y se creen que son la voz profética de la hora. ¿Cuánta gente llega a la iglesia, pastor, quiero servir? Y cuando lo pones simplemente a hacer una lectura ya se cree que es un Billy Graham, un Spurgeon, un gran predicador y que tiene más talento que ninguno. ¿Cuánta gente le das un pequeño cargo en la iglesia y ya se cambia la ropa, cambia la voz, cambia el trato con la gente? ¿Dónde vas, flipado? A ver si Dios te manda un aguijón y te vuelves un poco más humilde. Hermano, si anhelas servir, no necesitas que el pastor te dé un cargo. Puedes hacerlo, ¿eh? Llama a tu hermano, invítalo a comer, ora con él. Ah, no, pero es que yo quiero que se me vea. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Quieres servir o quieres ser público? Ah, pastor, usted está ahí, lo dice, claro, como usted ya lo tiene, y no hay nada más peligroso que esto. Porque yo cuando era el que se sentaba ahí, que tenía ganas de aprender, y cuando me daban una oportunidad de predicar, pero desde que estás aquí, y más cuando la gente empieza, pastor, Dios lo usa, pastor, qué palabra, el corazón se empieza a inflar, hermano. Hermano, nunca me digas a la cara nada bueno. Díselo a los hermanos. Ve a un hermano y dile, pastor, buen sermón. Ve a un hermano y dile, estoy feliz de que sea nuestro pastor, pero no me infles el ego. ¿Tú quieres hacer algo por mí? Ora, para que sobre toda cosa guardada Dios guarde mi corazón. Porque ahora estáis muy contentos con Juanma, el que conocemos, el que a veces vemos con la fregona, el que a veces vemos con la escoba, el que a veces vemos moviendo sillas, con su esposa. ¿Qué pasa si mañana tenemos una nave, 500 miembros? Ya no cogemos la escoba, ya no cogemos la fregona, ahora vamos con pinganillo, tenemos guardaespaldas. ¿Qué ha pasado? Eso me puede pasar. Porque ese es el punto final, la conclusión, 1 Corintios 10, 11 y 12. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado hasta el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado de que no caiga. Pastor, yo no quiero un pastor que me dice que en cualquier momento puede caer, ¿no? Si quieres te lo oculto. Yo prefiero decirte, ora por mí. Pídele a Dios que no me desvíe. Pídele a Dios que siga siendo más importante la verdad que la cantidad de miembros. Pídele a Dios que la gente que viene a la iglesia cada vez más no brille en mis ojos y lo único que me preocupe es llenar un lugar. Pídele a Dios que la verdad sea lo que reine, porque es lo que te trajo aquí, que tú le decías, dame una iglesia de sana doctrina y no haga de esto mañana un circo, que lo único que hacemos es crecer y tener el pecho hinchado diciendo somos la iglesia más grande de la ciudad. Porque nos puede pasar. Te puede pasar a ti, que estabas en una iglesia pequeña y ahora dices a la gente, en mi iglesia somos 120, en mi iglesia somos 200. ¿Por qué tienes que decir cuántos somos? ¿Qué ganamos cuando decimos cuánto vamos a la iglesia? Porque cuando hemos sido 40 no decimos nada. No, y hemos sido 160. ¿Te has dado cuenta cómo es el corazón de peligroso? Que solo exhibe lo grande. Como digo, tú no vas a hacer una foto al arroz con huevo frito. Tú te vas a ir al restaurante y le vas a hacer la foto al plato fino, porque solo quieres exhibir, y eso también es pecado. Por eso, hermano, lucha con el pecado. No te sientas mal cuando te equivoques, Dios te ama. Si mañana, el domingo que viene, no tienes ganas de venir, ven, vuelve, hay gente